180 Chapter 17. Capítulo 17, Kakashi Sensei. ¿Sí, Naruto? ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, le dio su sonrisa patentada de un solo ojo. ¿Sabes por qué Zabuza se volvió traidor? El peliplateado parpadeó confundido. No esperaba esa pregunta. Por lo que tengo entendido, el cuarto Mizukage, Bagura Karatachi, se volvió loco y empezó a exterminar a aquellos con líneas de sangre. Zabuza intentó un golpe de estado y falló, por lo que tuvo que huir, explicó. Entonces no es tan malo. Se volvió traidor intentando hacer una buena acción, dio su opinión el rubio. El ojinegro se encogió de hombros. Puede que sí. Puede que no. En el mundo shinobi la línea entre el bien y el mal está bastante difuminada. Para algunos lo que hizo Zabuza está bien, y para otros estuvo mal, comentó con aire filosófico. Lo que no entiendo es por qué trabajar para alguien como Gato, frunció el ceño. Probablemente por dinero. Gato era muy rico. La vida de un ninja perdido no es fácil. Menos aún si quieres volver a intentar un golpe de estado. ¿Crees que intentaba reunir fondos para volver a intentarlo? Preguntó un poco sorprendido. Se encogió de hombros. Es una posibilidad, le respondió despreocupadamente. Averigüémoslo, le dijo con una sonrisa astuta. El ataque dudó un poco, pero su alumno logró convencerlo al final. A él particularmente no le importaba la respuesta, pero si así su pupilo no pensaba en lo del otro día, entonces fingiría que a él también le interesaba la respuesta. Sacó el pergamino de prisioneros donde tenía sellado a Zabuza y su compinche. Soltó del sello al espadachín. No necesitaba al falso cazador nin. El pelinegro estaba inconsciente. Lo ató y el Uzumaki le puso un sello de supresión de chakra. Una técnica de agua de bajo nivel hizo el trabajo de despertarlo. El shinobi renegado se despertó ligeramente sobresaltado. Miró discretamente a su alrededor mientras sopesaba lo que estaba pasando. En primer lugar, estaba atado. En segundo lugar, no tenía acceso a su chakra. En tercer lugar, no había rastros de Aku. En cuarto lugar, tenía a los shinobis de Konoha justo delante. El panorama no era agradable. Bien. Todo tuyo, le palmeó el hombre el antiguo capitán Anbu a su aprendiz. Una de las cejas del ex shinobi de Kiri se levantó con curiosidad. ¿Qué querría el chico con Mokuton de él? Bien, dejó escapar un suspiro y lo miró con severidad, solo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué trabajabas para Gato? Por lo que me ha dicho Kakashi-sensei, intentaste liberar a tu aldea del yugo del Yondaime Mizukage, así que no entiendo por qué trabajarías para un hombre como él, una persona que esclaviza y mata a la población de un país. Chico, eres demasiado joven para comprender cómo funciona realmente el mundo. El comentario, sorprendente, no se hizo con burla. Créeme, he visto y experimentado muchas cosas que la mayoría de chicos de mi edad o unos años mayor no han sentido, afirmó con una voz mucho más madura de lo que debería. Él lo miró con curiosidad junto al ninja copia. El jonin miraba con algo de pesar a su alumno, el cual tenía los ojos algo nublados. Parecía que el genin no era como otros mocosos que pensaban que eran shinobi solo por tener el itayate. En este mundo, es el dinero lo que lo mueve. Con él puedes comprar información, seguridad, salud y muchas otras cosas. Sin embargo, no puede traer a los muertos. Bagura está matando a la gente de mi país únicamente por tener linajes o por apoyar a quienes lo tienen. Gato iba a pagarme mucho dinero por matar al constructor. Con lo que iba de ganar, podría obtener suministros para los rebeldes y así continuar la lucha por nuestra libertad. Eso lo entiendo y lo respeto, pero sigo sin entender por qué Gato es tan malo como Yagura. Si no peor. Se encogió de hombros. Era el que ofrecía el trabajo. Además de que planeaba matarlo después de que me pagase. Odio a los tipos como él. El Jinchuriki asintió. Eso era aceptable. No es que estuviera totalmente de acuerdo con sus acciones, pero podía comprender su línea de pensamiento. Sinceramente, se sentía mal por las pobres personas en el país del agua que eran perseguidas o asesinadas solo por nacer con un límite de línea de sangre. No lo veía nada justo. Además de que no podía evitar pensar que él era como ellos. Condenados por algo que no eligieron. Gato está muerto, y pensaba asesinarte después de que completaras el trabajo. ¿Qué harías ahora si te dejáramos marchar? Naruto, lo llamó en tono de advertencia el invocador de perros. El demonio de la niebla se rió. Tienes pelotas, chico. Te lo concedo. En cuanto a tu pregunta, volver a la carretera a buscar otro trabajo para ganar fondos.
No quiero regresar a Kiri con las manos vacías, le respondió sinceramente. Naruto. Kakashi-sensei, sé que va en contra del protocolo, pero creo que es lo mejor. Piénsalo de esta manera. Nos quitamos los problemas que podría causar traer un usuario de hielo a la aldea, ganamos un posible aliado en el futuro si los rebeldes ganan la guerra, lo cual espero que pase, y Zabuza tendrá una deuda de vida con nosotros, lo cual no es algo que uno de los 7 espadachines de la niebla pueda ignorar. Eso era cierto. Había 2 deudas que los miembros de los 7 espadachines de la niebla jamás podían ignorar, una deuda de honor y una deuda de vida. El honor de ser miembro y de su espada estaban en juego en esas situaciones. Una deuda de honor era cuando alguien salvaba su honor de alguna manera o le devolvía su espada después de que alguien se la hubiera llevado. Una deuda de vida era cuando alguien le salvaba la vida o se la perdonaba de alguna manera, como en esa situación. Bien, finalmente cedió el peliplateado. Sacaron a Aku del pergamino de prisioneros y le devolvieron Kubikiribocho. Además, el usuario de Mokuton, discretamente, le pasó un pergamino de almacenamiento. No quería que su sensei se diera cuenta, y por suerte no lo hizo. Se despidieron poco después con la esperanza de volver a verse una vez la aldea de la niebla fuera libre del tirano Mizukage. Incluso con sus reservas sobre todo el asunto, el ataque estaba orgulloso del bondadoso corazón de su pupilo. Realmente era la viva imagen de sus padres. Volvieron al claro que estaba cerca de la casa de su cliente y reanudaron su entrenamiento. Debajo de su máscara, la sonrisa del ojinegro no se desvaneció ni un poco durante el resto del día. Más allá de Nami, en el país del fuego a medio camino de la frontera con el país de las aguas termales, Zabuza y su compañero se detuvieron para pasar la noche. El espadachín miró el pergamino que le había dado el rubio. ¿Quién hubiera pensado que un gaki le salvaría la vida? Era tan surrealista y francamente vergonzoso. Su único consuelo era que no era un mocoso ordinario. Canalizó chakra en el sello y una gran nube de humo se formó. Al despejarse, dejó ver un montón de comida y algunos objetos que parecían realmente caros. Rápidamente se dio cuenta que esas cosas eran anteriormente del enano empresario, por lo que debían de valer bastante dinero. Una carcajada un tanto psicótica salió de su garganta. No solo le había salvado la vida y devuelto su libertad, sino que también le había ayudado dándole alimento y una forma de obtener efectivo de forma rápida y fácil. Ese chico, no pudo evitar decir en voz alta mientras negaba con la cabeza. Soltó una pequeña risita, incrédulo. Parecía que no solo le debía una deuda de vida, sino que también le debía una por ayudar a su causa. Esperaba poder volver a verle en el futuro y pagar sus deudas. De mano, si los rebeldes ganaban y él estaba vivo al final de la guerra, se aseguraría de que Kiri y Konoha tuvieran una alianza. Ese chico tenía un gran futuro por delante, podía decirlo con seguridad. Era mejor tenerlo de aliado que de enemigo. 180 Chapter 18. Capítulo 18. Naruto dejó escapar un suspiro triste. El puente estaba acabado y partirían de vuelta a Konoha al día siguiente. La única razón por la que no estaban ya de camino fue porque él y los aldeanos lograron convencer a Kakashi de que se quedara para la celebración. No estaba seguro de dónde estaba su sensei, pero imaginó que estaría leyendo ese libro pervertido suyo. Bueno, él se lo perdía. La fiesta estaba muy animada y, a diferencia de la otra vez, había más comida y cosas que disfrutar. Tanto el rubio como el peliplateado habían sido nombrados héroes de la ola. Tal es así que el puente fue nombrado en su honor, el Gran Puente de Naruto y Kakashi. Ambos shinobis se sonrojaron de vergüenza por el honor, aunque al ojinegro no se le notó gracias a la mascarilla. Fue poco después de eso que le había perdido la pista. Tal vez no le gustaba ser el centro de atención. El ojiazul no pudo evitar sentir un poco de melancolía en ese momento. Echaría de menos Nami. Se había encariñado mucho con la tierra y su gente, especialmente la familia de Tazuna. Inari había superado su miedo y estaba decidido a ser tan fuerte como Kaiza Tousan y Naruto Nisan. El entrenamiento con Mokuton fue sorprendentemente bien y ya lo había terminado, por el momento. Había logrado reducir los sellos manuales para algunas técnicas. Alterar los sellos manuales fue mucho más difícil, por lo que se descartó a favor de la otra opción. Dado que solo mostró 2 jutsus de elemento madera, los cuales ya había reducido la secuencia de sellos manuales, no creía tener problemas a la hora de mostrar sus habilidades. Las otras técnicas fueron un por si acaso. El antiguo capitán Ambu había estado discutiendo más a menudo con su aprendiz sobre lo que estaba practicando por su cuenta. Aunque estaba feliz de que fuera un genio como su padre, estaba francamente perplejo por su velocidad de aprendizaje.
Desde un principio supo que enseñar al hijo de su sensei tendría sus altibajos. Sin embargo, nunca pensó en todos los dolores de cabeza que le iba a provocar sus antinaturales avances. La activación aparentemente de la nada del linaje del Shodaime Hokage no ayudó. Por alguna extraña razón, tenía la sensación de que todo eso era su castigo divino por sus años de tardanza y desgana. Lo peor de todo es que podía imaginarse a Obito desde el otro lado riéndose de él por sus problemas. En ese momento estaba en la rama de un árbol leyendo Icha Icha. Aunque se mostró reacio a quedarse para la celebración, agradecía el tiempo extra. Probablemente no tendría mucho tiempo libre en la hoja en el corto plazo. Ya estaba imaginando las reuniones del consejo y agradecía no ser el Hokage. Además, su estudiante se merecía un descanso. Habían estado entrenando casi constantemente desde que llegaron a la ola. Por no hablar de su entrenamiento aparte. Si a eso le sumas lo de las personas rescatadas, era obvio que el chico debía estar agotado tanto física como mentalmente. Luego estaba el tema de Zabuza. Entendía el razonamiento del rubio, pero aún seguía sin gustarle del todo. El mayor problema sería cómo explicárselo a su líder para que no se metiera en problemas, lo cual era una posibilidad incluso si ambos tenían una relación de nieto/abuelo. Dejó de pensar en eso y se centró en su libro. ¿Dónde estaba? Así, Torune se encontró con Miyoko recién salida de la ducha con solo una toalla, jejeje. De lo que no se dio cuenta el Jonin era que Hashirama estaba unas ramas más arriba observándolo, o más bien su libro, hasta que su esposa lo agarró por la oreja y lo sacó de allí. El hombre se giró al escuchar el susurro de las ramas y las hojas moviéndose. Inspeccionó su entorno por un par de minutos antes de encogerse de hombros y seguir su lectura. Su tiempo en Ambulo volvió algo paranoico. Estaba claro que no había nada allí y solo era su imaginación. A unos pocos cientos de metros de distancia, Mito estaba regañando a su marido por ser tan imprudente. No era necesario espiar al Kopinin, menos aún tan de cerca. Podría haberse descubierto. Por suerte para él, la Uzumaki no se había dado cuenta de su lectura. Tobirama solo podía negar con la cabeza ante la idiotez de su hermano. Él tenía sus sospechas sobre lo que realmente estaba haciendo, pero decidió mantenerse callado para evitar problemas. Suspiró con un poco de exasperación. Ya había llegado a la conclusión hace mucho tiempo de que su hermano era incorregible. Por suerte para todos, o al menos para él, pudo enseñar a su invocador moderación. Al principio era demasiado parecido al Senju mayor. Le recorrió un escalofrío al pensar qué hubiera pasado si hubiera seguido ese camino. El mundo tenía suficiente con una Shibama. 2 sería desastroso. Su mente se desvió a Luchia. Madara había estado algo distante desde el día que Naruto y su sensei, oficial, fueron a la mansión de Gato. ¿Quién hubiera pensado que sería el más afectado en el asunto? No se equivoquen. Sabía que el pelinegro ya había visto cosas así y no le molestaban. Tampoco se hacía ilusiones de que, de repente, se hubiera vuelto una buena persona. No estaba seguro de lo que estaba pasando por su cabeza, pero sentía que algo había cambiado. Decidió no darle más vueltas al asunto y centrarse en el próximo desafío que tenían por delante. El tiempo se estaba agotando y pronto volverían a Konoha. Confiaba en que su último alumno pudiera lidiar con todas las sospechas que su nueva habilidad con el Mokuton había creado, pero nunca estaba de más tener planes de respaldo. Las horas pasaron y llegó la hora de partir. La gente del pueblo donde vivía la familia de Tazuna y otras personas del país se agruparon al final del puente despidiéndose de sus héroes. Habían hecho grandes cosas por ellos y nunca los olvidarían. Nisan, ¿tienes que irte ya? ¿No puedes estar un poco más? Preguntó Inari aferrándose a Uzumaki. Lo siento, Inari, pero tengo que volver. Realmente hemos estado aquí por más tiempo del que nos correspondía. Pero no te preocupes, volveré a visitarlos. Es una promesa. Cuídate. Y no olvides que aquí tienes una casa si lo necesitas. Lo mismo para ti, Kakashi-san, les dijo el constructor. El peliplateado asintió con agradecimiento. Su partida fue acompañada con muchos adiós, buena suerte, volved pronto y otras tantas despedidas más. El Jinchuriki se sintió como una celebridad en ese momento. No es que le disgustara. Todo lo contrario. Le encantaba ser reconocido por la población de Nami. Sentía que estaba un paso más cerca de lograr su sueño. El ataque sonrió con alegría, lo cual solo se podía apreciar en su único ojo descubierto. Estaba feliz tanto por los habitantes del país como por su aprendiz. El genin se merecía todo el reconocimiento y la felicidad que pudiera obtener, incluso si lo volvía loco a veces.
El trayecto de regreso fue bastante tranquilo. No tuvieron ningún enfrentamiento y se la pasaban teniendo conversación amenas. Debido a que no tenían ningún civil con ellos, pudieron desplazarse mucho más rápido y acortar el tiempo de viaje. 3 días después de irse de la ola, más de 3 semanas de empezar la misión, pudieron volver a ver las murallas de su aldea. El ojinegro no pensó que se alegraría tanto de verlas. A pesar de saber todo el dolor de cabeza que le esperaba a su vuelta, era buena estar en casa. Hola, espero que os haya gustado el 180 Chapter 19. Capítulo 19. Naruto y Kakashi se registraron rápidamente en la puerta y se dirigieron a la oficina del Hokage a informar. Normalmente, después de una misión, se hace un informe escrito y se entrega junto al papel firmado que muestra la finalización de dicha misión. Cuando se trata de una misión para la aldea, no hace falta firma ya que el Hokage la añadirá más adelante. Este procedimiento tiene 3 excepciones. Rangos de, algunas misiones de alta importancia y misiones mal clasificadas o con elementos no contados o de relevancia para la aldea. El primero no necesita ningún informe y los otros se hacen mediante informe oral. Si es necesario, se escribe uno más adelante, pero de mano se hace uno oral. Dado que su misión de rango C estaba mal clasificada y tenía elementos relevantes para la aldea, obviamente entraba en la tercera categoría por partida doble, por lo que debían informar directamente al Hokage. Disculpa. Necesitamos hablar con el Hokage. Procedimiento M20 y K48, le dijo el peliplateado a la secretaria, la cual rápidamente habló por el intercomunicador. El Hokage los está esperando, les avisó y les permitió pasar. El procedimiento M20 era el código para anunciar una misión mal clasificada de rango C que derivó en un rango A. Por otro lado, el procedimiento K48 significaba que tenían información importante con respecto a un clan de Konoha, pero no una que pusiera en riesgo a dicho clan. Jonin Atake, Genin Uzumaki, es bueno verlos a ambos en buen estado. Ahora, puedo entender el procedimiento M20, pero tengo curiosidad por el K48. Sin embargo, dejaré que ustedes lo cuenten en orden. Informe, ordenó con seriedad. Durante la siguiente hora y media, el antiguo capitán Anbu le contó a su líder militar todo lo que ocurrió en su misión con algunas aportaciones aquí y allá de su alumno. Él escuchó todo atentamente. Había tenido algunas sospechas sobre Tazuna, de ahí que ofreciera un respaldo para la misión, pero no imaginó que habría tanto detrás. Se quedó en estado de shock cuando le informaron que el joven había despertado el linaje del Shodaime. Aún más increíble, logró recrear un par de sus técnicas en una semana. Tendría que contactar a Tenzo para ponerlo a prueba y que le enseñe a usar el elemento madera correctamente. Además de que tenía curiosidad por ver qué podría hacer. ¿Sería tan bueno como el hermano de su sensei, tan bueno como Tenzo o un punto intermedio? Se preocupó un poco al saber sobre los primeros asesinatos del chico. Generalmente el primer asesinato es el más difícil, y el hecho de que fueran varios no ayudó. Lo único que lo calmaba un poco era ver que lo había sobrellevado más o menos bien. Hizo una ligera mueca al enterarse de todos los tratos sucios del pequeño empresario. Había tenido sus sospechas sobre la compañía Gato, pero no había visto ninguna razón real para investigar. Como cabría esperar, el Sandaime estaba bastante sorprendido y muy serio al final. Tengo sentimientos encontrados sobre sus acciones con Zabuza, los miró a ambos, aunque se centró más en su figura de nieto. Sin embargo, entiendo vuestro razonamiento y no puedo negar que hay una alta posibilidad de que serán beneficiosos a largo plazo. Hizo una pausa. Por otro lado, el despertar de un usuario de Mokuton es simplemente increíble. Tendré que programar una reunión del consejo más adelante para discutir esto. Hasta entonces, están despedidos. Tomen un descanso y relájense. Se lo han ganado. Ay, afirmaron ambos y se fueron del despacho. Una vez estuvo solo, Hiruzen se dejó caer en su silla y soltó un suspiro. Soy demasiado viejo para esta mierda, se quejó, para no poca diversión de los Anbu que estaban ocultos en la oficina. Fuera de la torre Hokage, el invocador de perros despidió a su aprendiz y se fue a casa. Iba a aprovechar todo el tiempo que tuviera antes de la reunión del consejo para relajarse. No sabía cuándo tendría una oportunidad después de eso. El rubio, por su parte, se dirigió al campo de entrenamiento del equipo 8. Había estado pensando mucho en ello y, con el consejo y aliento de Mito, había decidido invitar a Hinata a una cita. Era agradable. Tímida y un poco rara, pero agradable. Sabía que a ella le gustaba, lo cual ya era un comienzo. Según su tía, era mejor salir con la persona a la que le gustabas que a la que a ti te gustaba.
No entendía del todo lo que quería decir, pero bien podría darle una oportunidad. Si iba bien, ambos podrían salir más y tal vez ser novios. Si salía mal, bueno, siempre podrían ser amigos. Llegó al campo de entrenamiento para ver a Kiba y Shino en un combate mientras eran observados por su sensei y su compañera de equipo. Hola Hinata-chan, saludó el ojiazul de buen humor. La mencionada se giró al escucharlo y se puso roja al verlo. Oh, hola, Naruto-kun, devolvió el saludo mientras juntaba los dedos en un claro tic nervioso. La Ojiroja no pudo evitar tener una pequeña sonrisa divertida al ver su interacción. Hola Naruto-san. ¿Puedo preguntar qué haces aquí? Oh, sí. Lo siento Kurenai-san. He venido para hablar una cosa con Hinata-chan. Si puedo, claro, respondió algo nerviosamente. Ella asintió y miró a su alumna. La ojiperla jugueteó con sus dedos un momento hasta que reunió el suficiente valor para hablar. ¿Qué necesitas? Preguntó suavemente e intentando no tartamudear. Bueno. Me preguntaba si querías tener una cita conmigo esta noche. Si no estás ocupada, por supuesto. El cerebro de la genin dejó de funcionar por unos segundos. Naruto, su enamorado, le estaba pidiendo una cita. Sí, chilló emocionada antes de caer inconsciente. El Jinchuriki la miró preocupada por su desmayo. ¿Está bien? Preguntó preocupado. Sí, está bien. Se despertará en un rato, le aseguró la Jonin. Oh, bien, suspiró de alivio, ¿podrías decirle cuando se despierte que la recogeré a las 8 aquí, por favor? No quiero recogerla en su recinto para evitar problemas con su clan. No estoy seguro de su opinión sobre mí y no quiero arriesgarme. No te preocupes. Yo le informo, le sonrió amablemente. Gracias. Con eso se despidió y fue a un lugar apartado, necesitaba hablar con su figura de tía sobre consejos para su cita de esa noche. Tal vez más tarde fuera a Ichiraku a hablar con Aiyame para una segunda opinión. No quería quedar mal en su primera cita. Oh, qué sueño tan hermoso. No pudo evitar pensar en voz alta la Hyuga cuando despertó. ¿Qué sueño? Preguntó la maestra de Genjutsu con una mirada divertida. Uno que he tenido. Naruto-kun aparecía y me pedía una cita, le respondió con aire soñador. No fue un sueño. Eso ocurrió hace unos 5 minutos, más o menos. Eso despertó por completo a la joven heredera. Miró a su sensei, la cual sonreía muy divertida. Su cerebro fue a 1000 por hora intentando aceptar que en realidad su enamorado le había pedido una cita. Una gran sensación de felicidad la embargó, y volvió a desmayarse con una inmensa sonrisa en el rostro. La kunoichi mayor negó con la cabeza, aún divertida. Ni siquiera había tenido la oportunidad de decirle a qué hora era su cita y ya se había vuelto a desmayar. Justo en ese momento los miembros varones del equipo habían terminado y se dirigieron a ellas. Kurenai-sensei, ¿qué le pasó a Hinata? Preguntó el Inuzuka al ver desmayada a la chica. El Aburame se hacía la misma pregunta. Oh, no es nada. Estará despierta en breve. Por el momento, tómense un descanso. Cuando se despierte iremos a por un rango de el pelicastaño gimió. No veía la hora de hacer misiones más difíciles. El pelinegro solo se ajustó las gafas. A él tampoco le gustaba hacer dichas misiones, pero a diferencia de su compañero más ruidoso, se abstenía de hacer algún comentario al chico para tomar la mejor decisión. En ese momento, con los nuevos acontecimientos, su relación era lo mejor que podría haber pasado. Debía reunirse con los ancianos cuanto antes y hacer su movimiento. La noticia de que el Jinchuriki residente ahora era el heredero del clan Senju se corrió como la pólvora. La población shinobi en general iba de neutral a encantados con la noticia. Saber que uno de sus clanes fundadores aún vivía era una buena noticia. La reacción de la población civil fue mucho más variada. Había gente que lo veía como una oportunidad de aumentar su poder dentro de la aldea. Otros temían las repercusiones de su maltrato en el pasado. Otros se negaban rotundamente a aceptar ese hecho y lo seguían viendo como el mocoso demonio. Y muchas más reacciones tenían los civiles ante la noticia. Por su lado, el objeto de los chismes estaba con su Jonin Sensei, el cual los había llevado a su campo de entrenamiento para hablar. Naruto, Okage-sama y yo hemos estado hablando acerca de tu entrenamiento y hemos llegado a un arreglo. A partir de mañana, entrenarás conmigo por las mañanas, haremos 1 o 2 misiones, y por la tarde entrenarás con Tenzo, la persona de la que te hablé que posee Mokuton. Kakashi-sensei, ¿puedo hacerte un par de preguntas? Por supuesto, le respondió con su sonrisa de ojo patentada. Si Tenzo tiene el Mokuton, entonces no es un Senju también.
Y si es así, ¿por qué él no es el heredero? Es complicado, el peliplateado buscó con cuidado las palabras, él no tiene sangre Senju y no obtuvo el Mokuton de forma natural. Fue víctima de un experimento ilegal que le dotó de su Kekkei Genkai, explicó la situación lo más vagamente posible. El rubio se dio de que estaba siendo vago a propósito. Sin embargo, no le dio mayor importancia. Sus preguntas estaban respondidas. Tenía curiosidad por todo el asunto, pero decidió no entrometerse. Más adelante si eso le preguntaría al tal Tenzo. El resto de la conversación fue sobre lo que tenía planeado el ataque para enseñarle en los próximos meses. Con su nivel actual ya estaba muy preparado para los exámenes de Chunin que ocurrirían en Konoha, pero era mejor prevenir que curar. Normalmente, los genins entraban en el examen en equipos de 3, pero no siempre. Había veces que los aprendices entraban solos a los exámenes. No era muy común debido a que serían ellos solos contra el resto. Aún más raro eran los equipos de 2. Eso generalmente solo ocurría cuando una aldea estaba baja de genins talentosos y aún así querían competir para hacer publicidad y atraer clientela. Así que sí, Kakashi iba a entrenar a su alumno para que fuera lo suficientemente fuerte para entrar al examen y no solo sobrevivir, sino arrasar con todos. Mentiría si dijera que solo lo hacía por el bien del pueblo. Él realmente quería fardar de su estudiante y mostrarle a todo el mundo que el hijo de su sensei era un prodigio como su padre. 180 Chapter 21. Capítulo 21. Naruto esperó pacientemente a su nuevo maestro. Había entrenado con Kakashi Sensei esa mañana y hacía 15 minutos que terminaron su segundo rango D, por lo que el peliplateado se había retirado y él había vuelto al campo de entrenamiento según lo indicado. Tenía curiosidad por cómo sería el otro usuario del elemento madera, tanto físicamente como en actitud. No podía evitar preguntarse si se parecería a Hashirama o Hisan o a su hermano. ¿Sería pelicastaño o peliblanco? ¿Ojicastaño o ojirojo? ¿Alegre o serio? ¿Tal vez nada de eso? No tuvo que esperar mucho más tiempo cuando un hombre apareció en el lugar. Tenía el pelo castaño corto y almendrado. Los ojos negros y grandes. Llevaba una variación de la vestimenta típica de un ninja de Konoha con su chaleco antibalas. La mayor diferencia entre su atuendo y el de la norma era que el cuello de la camisa era de forma ajustada y llegaba hasta la barbilla. También llevaba 2 bolsas de cadera atados a su espalda, en lugar de una sola. Además de eso, tenía un protector de frente estilo Apuri que enmarca su cara. Le recordó bastante a Tobirama en ese aspecto. Tú debes de ser Tenzo. Encantado de conocerte. Soy Naruto Uzumaki Senju. Espero poder aprender mucho de usted, le saludó cordialmente e hizo una pequeña reverencia al final. Sí, soy Tenzo, y es un placer poder conocerte Naruto-san. Mi senpai me ha hablado mucho de ti. ¿Tu senpai? Tu sensei, Kakashi, es mi senpai, le explicó. Oh, asintió. Muy bien. Con eso fuera del camino, me gustaría saber lo que puedes hacer con tu Mokuton. Te enseñaré a partir de ahí. Bueno, solo conozco 4 técnicas. Mokuton. Clon de madera, Mokuton. Pilares de madera, Mokuton. Bloqueo muro de madera y Mokuton. Dragón de madera. Eso está bastante bien para ser autodidacta. Ahora, muéstrame los sellos manuales. Quiero saber si son los mismos que uso o diferentes. Luego quiero que los hagas para ver tanto tu competencia como la potencia de tus jutsus. El rubio hizo lo que le indicaron. Primero repasó los sellos manuales para que su nuevo sensei los viera. Luego realizó las técnicas lo mejor que pudo. El pelicastaño notó que la secuencia era similar a la suya solo que con 1 o 2 sellos manuales menos, salvo el dragón de madera que le faltaba 3. La potencia de los jutsus eran más fuertes que los suyos. No al nivel del Shodaime, pero no demasiado lejos. Lo cual era sorprendente. Parecía que tenía cierta competencia con las técnicas, pero le quedaba algo de trabajo. No mucho, pero sí algo. Además de experiencia usándolo, por supuesto. Eso ha estado muy bien. Necesitas seguir practicando con ellos para dominarlos por completo, pero ciertamente son adecuados para el combate, especialmente el Moku Bunshin. Ese parece que lo tienes completamente dominado. Gracias. El clon de madera es mi técnica favorita. Es como el Kage Bunshin pero sin la limitación de disiparse por un golpe. Ciertamente es una técnica muy útil, asintió, también me he dado cuenta que cada técnica es de un tipo. Ataque, defensa, apoyo y complementaria. Equilibrando tus habilidades, lo cual, desde mi punto de vista, es lo ideal. Con eso en mente, te voy a ir enseñando una técnica de cada tipo, empezando por la variante de Mokuton.
Pilares de madera, Mokuton. Prisión de 4 pilares. Luego te enseñaré otra que creo que te gustará. Con esas palabras, empezó el entrenamiento. Resultó que el otro jutsu era Mokuton. Casa de los 4 pilares. Por lo que explicó, esta técnica se utilizaba mediante el envío de chakra en el suelo, donde las raíces de las plantas se convierten en materias primas. Esta técnica permitía que un edificio se construyera de forma acelerada. Al igual que con Mokuton, prisión de 4 pilares, el tamaño y la forma del edificio varía según la imaginación del usuario. Al colocarse alguien alrededor de la casa, el usuario crea una barrera, por lo que es imposible de detectar y permite al usuario descansar en paz. No se equivocaba cuando dijo que le iba a gustar. Al ser el primer día, terminaron a las 6 p.m. Tenzo le avisó antes de irse que a partir del día siguiente estarían hasta las 7. El ojiazul no tuvo ningún problema con eso. Sí, le quitaría tiempo con sus senseis resucitados o con Hinata-chan, pero podía mandar clones con los primeros y estaba seguro de que la segunda lo entendería e incluso también le podría mandar un Kage Bunshin para pasar el rato. Pensando en la ojipela, decidió ir a verla y pasar el rato con ella. También aprovecharía para conversar un poco con Kiba y Shino y ver cómo les iba. Por lo que le habían dicho anteriormente, terminaban el entrenamiento entre las 6:15 y las 6:30, dependiendo de lo que estuvieran haciendo. Alguna rara vez daban por terminado el día primero si hacían todo lo que tenían planeado antes de su hora normal de marchar. Como tenía tiempo, decidió tomar el camino largo hacia el campo de entrenamiento 8. Generalmente cruzaría el bosque o tomaría el camino junto a él, ya que eran las rutas más rápidas y no solía haber gente, pero en esa ocasión decidió no hacerlo. El camino largo era volver al pueblo propiamente dicho y luego ir hacia el campo de entrenamiento 8. Normalmente no tomaría esta ruta para evitar a la población. Aunque las miradas y los susurros se habían atenuado desde que se convirtió en shinobi, siempre había preferido evitarlas por completo. En esa ocasión quería comprobar las miradas y los susurros, por lo que no le quedaba de otra. Había pasado más de un día desde que el consejo lo reconoció como el heredero del clan Senju. Durante las misiones que había hecho ese día, había podido notar las miradas y susurros, los cuales habían sido muy variados. También podía decir que la presencia de su sensei afectaba un poco a la población. ¿De forma positiva o negativa? No podía decirlo con certeza, pero desde luego los volvía más cautelosos al respecto. Era por eso que estaba caminando por el pueblo solo. Quería analizar su entorno sin factores que pudieran alterar los resultados. De mano, mucha más gente lo miraba y había muchos más susurros. Canalizando chakra a sus oídos, escuchó fragmentos de las conversaciones. Algunos estaban felices de que el clan Senju volviera. Otros tenían miedo de que él usara su nuevo poder político para vengarse de los que lo agravaron. Otros seguían odiándolo y acusándolo de ser el Kyuubi reencarnado, incluso si no usaban esas palabras propiamente dichas. Lo extraño fue algunas cosas que oyó decir a algunas chicas. Le recordaba inquietantemente a las fangirls de Luchia. Tomó nota mental de estar atento en el futuro. Había visto a Sasuke huir de sus hordas de fanáticas en el pasado, y no fue precisamente por ser antisocial, que lo era, pero no venía al caso. Habiendo visto y oído lo que quería, aceleró el paso hacia el campo de entrenamiento 8. No había necesidad de correr el riesgo de que pasara algo malo. Ahí está, oyó gritar a una chica detrás de él. Se giró y vio a un grupo de niñas corriendo hacia él. Eso era precisamente lo que quería evitar. Moldeando chakra rápidamente, hizo un shunshin para alejarse de allí. No quería tener nada que ver con ellas. El grupo se sorprendió cuando su objetivo desapareció. Miraron por todos lados, buscándolo. Al no verlo, se pusieron en movimiento para volver a encontrarlo. El club de fans de Naruto Uzumaki Senju se había iniciado formalmente y estaban en su primera cacería.